Bienvenidos a un viaje por los huertos medievales, los jardines monásticos y los paisajes bordeados de setos vivos, donde nacen frutos de los que hoy se habla más en círculos especializados que en los mercados de fruta. En la Edad Media, la fruta era una valiosa fuente de calorías, vitaminas y alegría, en una época en la que las verduras frescas eran difíciles de almacenar y los productos exóticos de importación eran caros. Las frutas y los frutos secos constituían la base de muchas comidas y medicinas. Registros de los siglos XIII y XIV muestran que los agricultores medievales cultivaban no solo manzanas y peras, sino también una variedad de arbustos y árboles con frutos pequeños, ácidos o de formas inusuales, que no han llegado a los supermercados actuales. Estas especies estaban omnipresentes en los jardines de los monasterios, los huertos urbanos y los linderos del campo. Su uso incluía alimentos, bebidas, medicinas, tintes y necesidades de carpintería. Cuando hoy paseamos por el paisaje, podemos notar los restos de estas tradiciones. Viejos nísperos en un huerto abandonado, arbustos de cornejo en el borde del bosque o setos de endrino junto a los caminos rurales. En este vídeo, descubrirán que los frutos medievales olvidados no son solo una curiosidad para los entusiastas de la botánica, sino que representan un legado de gestión agrícola que tiene mucho que decir incluso a la gastronomía y ecología modernas. Descubrirán cómo los monjes cultivaban moreras para la seda y compresas medicinales. ¿Por qué deberían dejar que los frutos del níspero se sobremaduren? Un proceso llamado bletting, y qué valla dio nombre a la posada Ukostkobanejo, la cuadriculada. En un momento, revelaremos la historia de 10 tipos de fruta que se cultivan hasta hoy y desvelaremos su riqueza cultural y culinaria. Prepárense para un paseo comentado que conectará mitos, recetas, curandería y tendencias ambientales modernas. El mundo medieval de la fruta era mucho más variado que la oferta actual de las cadenas comerciales. Los árboles frutales se plantaban teniendo en cuenta las condiciones locales, los gustos personales y las costumbres sociales. Por ejemplo, los jardines monásticos, conocidos como hortus conclusus, huerto cerrado, se dividían en 4 partes según los 4 evangelistas y contenían hierbas, verduras y también arbustos y árboles frutales. Los monjes conocían el cultivo y procesamiento de nísperos, cornejos o agracejos y transmitían sus conocimientos. Algunas especies se cultivaban por sus frutos, otras por sus hojas o madera. En este estudio, seguiremos cómo aparecían los distintos frutos en las crónicas, cómo se incorporaban a la cocina popular y cómo desaparecían gradualmente, quedando en la memoria solo en áreas limitadas. En un momento, revelaremos el primero de ellos, un fruto marrón que solo se come cuando está pasado. Y el níspero, Mespilus germanica. Si en la Edad Media hubieran entrado en un jardín monástico en otoño, podrían haber notado un árbol bajo con brillantes frutos marrones. El Canten níspero común, Mespilus germanica, destaca por su forma inusual que recuerda a una pequeña taza marrón arrugada con un cáliz ancho y 5 puntas sobresalientes. Podemos rastrear su origen hasta Asia Menor y los Balcanes. Los romanos lo extendieron por Europa central y occidental y pronto se convirtió en parte de los capitulares de villis carolingios. Dicho documento ordenaba a los administradores que plantaran nísperos en las fincas imperiales, lo que atestigua su importancia en la economía. Los frutos del níspero son duros y astringentes hasta que maduran. Se cosechaban a finales de otoño, a veces incluso después de las primeras heladas. Los jardineros medievales los dejaban reposar en una habitación fría, donde gradualmente ocurría el llamado bletting, sobremaduración. Durante este tiempo, la pulpa se descomponía por procesos enzimáticos, se ablandaba y adquiría un sabor a miel. Solo entonces era posible comer o procesar los frutos. Para los laicos, parecía como si los frutos estuvieran podridos. De ahí el antiguo apodo inglés open arse, culo abierto. Sin embargo, los cocineros medievales apreciaban los nísperos sobremadurados. Cocinaban con ellos compotas, mermeladas, purés y salsas picantes para la carne. En los herbarios se menciona que los nísperos tienen un alto contenido de pectina y fibra y que ayudan con los problemas estomacales. Registros literarios del siglo XIV
nos revelan que los nísperos también tenían un significado simbólico. Geoffrey Chaucer y más tarde William Shakespeare usaron la expresión open arms como una alusión jocosa a la forma del fruto, mientras que en la literatura renacentista se convirtieron en objeto de metáforas eróticas. En los escritos farmacéuticos se describían como un remedio para la diarrea y para enfriar. Según las crónicas, los nísperos se vendían en los mercados de Londres y París y eran apreciados por su larga vida útil después del bletting. Algunas familias nobles mandaban procesar el níspero en vino de níspero. Curiosamente, el níspero tolera bien los suelos pobres y los climas secos, por lo que es adecuado para áreas climáticamente exigentes. El árbol florece en mayo con flores rosadas o blancas, que proporcionan alimento a las abejas. En los árboles viejos se desarrollan cavidades que sirven de refugio a las aves. La madera del níspero es fuerte y fina. En el pasado, se usaba para hacer objetos decorativos y mangos. Hoy, el níspero está experimentando un renacimiento gracias al interés por las variedades antiguas. Existen recetas modernas de pastel de níspero, jalea de níspero y destilados. Si descubren en el mercado un fruto marrón de aspecto un tanto poco apetecible, recuerden que es una joya de las mesas medievales. Añadamos una pequeña anécdota sobre el níspero. Según las crónicas conservadas, a finales del siglo XIV en Londres se celebraban festividades donde se servían precisamente nísperos, acompañados de vinos dulces y pasteles de azafrán. Los invitados competían para ver quién comía más frutos sin poner cara agria. Solo después del bletting era posible disfrutar de su dulzura. Los monjes también producían médoc de níspero, una bebida fermentada similar a la sidra, que se consideraba medicinal y servía como remedio contra problemas intestinales. En algunas regiones, al níspero se le llamaba culo de perro, lo que muestra el humor popular que acompañaba a este fruto. En un momento, revelaremos frutos que parecen peras o manzanas en miniatura y que se convirtieron en inspiración para el nombre de algunas posadas inglesas. El serval doméstico, Sorbus domestica, y el mostajo, Sorbus terminalis. Cuando nos dirigimos hacia el sureste en el mapa de Europa, descubrimos otro tesoro olvidado, el serval doméstico, Sorbus domestica. Este árbol robusto es pariente de los manzanos y perales, y sus frutos, que parecen pequeñas peras o manzanas, tienen una piel amarillenta rojiza. El serval doméstico es originario del Mediterráneo y Asia Menor, y en la Edad Media estaba extendido en las regiones submontañosas de Europa. En checo, el árbol recibió el nombre de oskeruse. En eslovaco lo llaman oskorusa, y los alemanes lo llaman speierling. Los frutos maduran en octubre, y aquí también es necesario dejarlos sobremadurar para que pierdan su astringencia. En las crónicas se menciona que con los servales domésticos se hacía vino, mosto y vinagre, y que los frutos se secaban para el consumo invernal. En la región alemana de Hesse se producía una bebida llamada Apfelwein mit Speierling, vino de manzana con serval, una sidra de manzana complementada con un pequeño porcentaje de mosto de serval doméstico que mejoraba el sabor y la estabilidad de la bebida. Los franceses destilaban un aguardiente fino del fruto, y en algunas aldeas se daban mermeladas de serval doméstico como dote a las jóvenes novias. En la región de Moravia eslovaca, Moravské eslovačko, se ha conservado la tradición de producir oskorusovica, un destilado con un aroma característico. Incluso hay un museo y un festival anual dedicado al serval doméstico, donde los visitantes prueban mermeladas, confituras, jarabes y licores. Un árbol hermano es el mostajo, Sorbus terminalis, en inglés llamado Wild Service Tree. Este árbol alcanza una altura menor y tiene hojas trilobuladas que recuerdan al arce. Sus frutos, conocidos como checkers, damas, son marrones, moteados y crecen en densos racimos. En la Inglaterra medieval se vendían en los mercados y se consumían después del bletting, de forma similar a los frutos del níspero. Según algunas interpretaciones etimológicas, detrás del nombre de la posada The Checkers, las damas, o el tablero de damas, está precisamente esta valla. Se dice que los pequeños puntos blancos en el fruto recordaban a las piezas del juego de damas. Los frutos se cocían para hacer mermeladas y se añadían a bebidas fermentadas. La madera del mostajo es dura
y era apreciada para la fabricación de finas herramientas de carpintería. El serval doméstico y el mostajo no solo tenían valor culinario en la Edad Media. Su madera era dura, se pulía bien y se usaba para hacer bancos de carpintero, cepillos y esquís. Los árboles se plantaban en los linderos y junto a los caminos rurales, donde su sistema de raíces fortalecía las laderas y proporcionaba sombra. Los bosquecillos de esterval doméstico eran a menudo parte de la economía municipal y los frutos eran propiedad común que los habitantes podían repartirse. En algunas áreas se han conservado árboles de serval doméstico ancestrales de más de 400 años. Esta longevidad es el resultado de la resistencia a las enfermedades y la adaptación a condiciones más secas. Escuchen lo que se dice del serval doméstico en las canciones populares. Son frecuentes las comparaciones con la vida humana, juventud amarga y madurez dulce. En la era moderna, el serval doméstico vuelve a llamar la atención de los fruticultores. Requiere una posición soleada y protegida y un suelo rico, pero recompensa los cuidados con una cosecha abundante y un sabor inconfundible. Muchos jardineros afirman que el serval doméstico es el árbol del futuro, una antigua especie tradicional que ofrece una nueva experiencia gastronómica. Es bueno añadir que los frutos del serval doméstico difieren en forma según la variedad. Algunos recuerdan a peras, otros a manzanas. Los antiguos agricultores elegían los árboles según cómo cabían los frutos en la falda. Las variedades con forma de pera se secaban mejor, las redondas se prensaban más fácilmente para hacer mosto. En el siglo XVII, los servales domésticos se llevaban a los mercados de Viena y Praga, donde se vendían como algo exótico. Los libros de viajes de la época describen su sabor como una mezcla de manzana y pera con un toque de caramelo. A veces, los servales domésticos secos se mezclaban con harina y se horneaba con ellos pan para los viajeros. En un momento pasaremos a los frutos de color rojo rubí, que conquistaron los jardines monásticos y cuyo nombre aparece en los mitos antiguos. El cornejo macho, Cornus mas. El cona, cornejo macho, Cornus mas, es una de las primeras plantas que florecen en nuestras tierras. Ya a finales del invierno, sus ramas se cubren de pequeñas flores amarillas que proporcionan un néctar importante para las abejas y simbolizan la llegada de la primavera. Las hojas de color verde oscuro aparecen más tarde, y a finales del verano aparecen en el arbusto de cornejo frutos ovalados de un rojo intenso. Estas drupas son ricas en vitamina C y tienen un alto contenido de ácidos orgánicos, lo que las hace muy astringentes en estado crudo. Sin embargo, después de madurar, su sabor cambia a un agridulce suave que recuerda a una mezcla de guindas y arándanos rojos. El cultivo del cornejo tiene una larga historia en Europa. Hallazgos arqueológicos demuestran que las semillas de cornejo aparecen en asentamientos humanos neolíticos. Y según el perfil botánico de Oxford, el cornejo se introdujo en los jardines monásticos durante la Edad Media. Los monjes lo cultivaban no solo por los frutos, sino también por sus propiedades medicinales. Los jarabes de cornejo se administraban para la diarrea y la fiebre. Los frutos se encurtían en vinagre como acompañamiento picante y la corteza proporcionaba un tinte rojo que se utilizaba para teñir gorros y telas. En algunas regiones, las habitaciones se fumigaban con madera de cornejo para deshacerse de los insectos. Muchas historias y mitos giran en torno a la madera de cornejo. Las leyendas griegas cuentan que el famoso caballo de Troya fue hecho de cornejo. Ovidio, en sus Metamorfosis, habla de las ninfas de Licaonia que se transformaron en cornejos para escapar de la persecución. Se dice que Alejandro Magno usaba una lanza de cornejo. Se dice que el famoso nudo gordiano griego estaba atado con mimbre de cornejo. En los países eslavos, el cornejo simbolizaba la salud y la fuerza, lo que demuestra el dicho serbio, sano como un cornejo. La importancia cultural del cornejo también se manifestaba en la cocina. Los hogares de Europa del Este preparaban con los frutos jarabes, conservas, mermeladas, compotas y salsas picantes. Los cocineros armenios añadían cornejo a los sarmas, hojas de parra rellenas. En Bulgaria, los frutos se encurten con sal y hierbas en salmueras. En Irán, hacen una bebida refrescante llamada zogal ahteh,
con el cornejo, que se bebe durante los calurosos días de verano. En los parques checos, el cornejo macho aparece ocasionalmente como arbusto ornamental. Sin embargo, su madera también es excepcionalmente dura y flexible. Los tallistas hacían con ella clavijas para arados, peines, objetos decorativos y la utilizaban en la tejeduría. Mientras que en el pasado el cornejo era común en los jardines monásticos, la revolución industrial y la inclinación por las frutas exóticas provocaron su retroceso del paisaje. Hoy, sin embargo, vuelve a primer plano de interés gracias a su contenido de antioxidantes y vitaminas, y gracias a un sabor único que enriquece los experimentos culinarios modernos. Muchos jardineros recomiendan el cornejo como un arbusto ideal para proyectos de permacultura. Florece temprano, proporciona alimento a los polinizadores y sus frutos se pueden procesar fácilmente. Si les gustan los caramelos ácidos, el cornejo les entusiasmará con su color rubí y su sabor refrescante. El cornejo también se convirtió en inspiración para la poesía popular y las tradiciones. En algunos países eslavos, se tejían cestas y juguetes de mimbre con ramas de cornejo. Los niños los usaban como tirachinas para lanzar las bayas. También se dice que es un árbol masculino. Su madera es tan dura que había que usar sierras especiales. En las tierras checas, los cornejos crecían a menudo cerca de estanques y atraían a los pájaros, que dispersaban sus semillas. Si hay un cornejo viejo cerca de ustedes, quizás sea un vestigio de un jardín medieval. Ahora vamos a pasar página hacia una fruta que proviene de la lejana Siria. Es más pequeña que la ciruela y se caracteriza por un color azul oscuro. En un momento, revelaremos cómo de pequeños frutos surgió una gran tradición de mermeladas y destilados. La ciruela damascena, Prunus domestica subsp. Insititia. En los árboles que bordean los viejos huertos ingleses, encontraríamos pequeños frutos de color azul negruzco, que los ingleses llaman damsons. El nombre checo, Svestka damascenska, ciruela damascena, hace referencia a la ciudad de Damasco, de donde, según la leyenda, procede. Botánicamente, es una subespecie del ciruelo, Prunus domestica subsp. Insititia. Los frutos de la damascena son pequeños, alargados y tienen una piel fina y azul cubierta por una capa cerosa. La pulpa es firme, jugosa y contiene un alto contenido de fibra y hierro. En el sabor predomina una acidez pronunciada, que después de la cocción se transforma en una armonía agridulce. Los romanos trajeron la damascena a Gran Bretaña en la época en que colonizaron el sur de Inglaterra. Hallazgos arqueológicos de campamentos romanos en condados ingleses documentan la presencia de huesos de damascena, lo que atestigua el cultivo de estos árboles ya en el siglo XIII. En la Alta Edad Media, las damascenas se plantaban en jardines monásticos y en el campo. Su carácter espinoso era ventajoso. Los árboles de damascena se usaban a menudo como setos vivos o bandas protectoras alrededor de los huertos, porque sus densas ramas impedían la entrada del ganado. El uso culinario de la damascena es rico. En la Edad Media, los frutos se secaban o se cocían hasta obtener una mermelada espesa, que servía como edulcorante de invierno. En la época de la Revolución Industrial, en la región británica de Leith Valley y en las colinas de Malvern, se desarrolló una economía basada en la damascena. Enormes huertos familiares proporcionaban la materia prima para la producción de mermeladas y confituras, que eran muy populares y se exportaban a todo el imperio. La confitura de damascena, de un color violeta oscuro, se usaba en panadería y confitería, y en las cocinas danesas y alemanas, las damascenas se encurtían en salmueras ácidas y saladas. Además de mermeladas, las damascenas también se usaban para producir bebidas alcohólicas. En la Edad Media, se preparaba un aguardiente con damascena, que se consideraba un remedio para problemas estomacales. Más tarde, se convirtió en una base popular para el damson gin, ginebra de damascena, en realidad un precursor del eslo gin, ginebra de endrinas. En la receta los frutos se maceraban en ginebra con azúcar y especias. Se dejaban macerar durante varios meses y luego se colaban. El resultado era una delicia alcohólica enriquecida con taninos, que se bebía en las festividades de invierno. Las recetas antiguas recomendaban complementar la maceración con hierbas como la menta o el clavo. La damascena también tiene importancia en el teñido textil.
Su piel contiene pigmentos que tiñen las telas de azul y violeta. En algunas áreas se hacía un tinte azul para la lana con la damascena. En medicina se usaba para aliviar la diarrea y como un laxante suave. Investigaciones actuales señalan que las damascenas contienen una alta cantidad de antioxidantes y pueden contribuir a la salud del tracto digestivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cultivo de damascena decayó, porque el racionamiento de azúcar complicó la producción de mermeladas y el mercado se orientó hacia ciruelas más grandes. Sin embargo, los últimos años están trayendo un renacimiento de las plantaciones de damascena. Los gastrónomos las están descubriendo para la producción de ginebras artesanales y salsas originales para carne. La damascena es una prueba de cómo una fruta pequeña y discreta puede construir regiones enteras. Si se encuentran con un árbol con pequeños frutos azules que dejan manchas de color violeta oscuro en los dedos, préstenle atención. Es un descendiente de los huertos medievales y todavía puede ofrecer un sabor rico y una historia variada. Añadamos que en algunas áreas, las damascenas se usaban como remedio natural. Los herbolarios españoles las daban para reducir la fiebre. Los escandinavos cocinaban con ellas un jarabe para la tos. Con las damascenas también se hacían caramelos de jengibre y gracias a su alto contenido de pectina, se preparaban dulces similares a la jalea. En los centros de teñido de Italia, las pieles de damascena se utilizaban para teñir la seda de color violeta. Nos preparamos para otro arbusto que fructificaba abundantemente en los bordes de los huertos. Tenía espinas y bayas de un rojo brillante. Este arbusto fue una vez tan común que se bordeaban jardines enteros con él, pero luego vino una liquidación masiva. En un momento descubrirán por qué. El agracejo, Berberis vulgaris. Entre los arbustos medievales tradicionales que bordeaban los límites de huertos y jardines, no debemos olvidar el agracejo común, Berberis vulgaris. Lo reconocerán por sus ramas espinosas, pequeñas hojas coriáceas y racimos de flores de un amarillo brillante que desprenden un agradable aroma en primavera. En otoño, las flores se transforman en bayas de un rojo brillante, que son alargadas y contienen una o dos semillas. En la Edad Media, el agracejo se plantaba a lo largo de campos y jardines como seto vivo. Sus espinas proporcionaban protección contra el ganado y los huéspedes no deseados. William Lawson, un autor de jardinería del siglo XVII, describe cómo los arbustos de agracejo y grosella se doblaban bajo el peso de las bayas en los bordes de los huertos. Las bayas de agracejo son marcadamente ácidas debido a su alto contenido de ácido málico. Los cocineros medievales las usaban para acidificar platos en una época en la que el limón no estaba fácilmente disponible. El agracejo se añadía a salsas de carne, marinadas y sopas ácidas. En algunas recetas, el jugo de agracejo se mezclaba con miel y hierbas y se servía como remedio para la fiebre. Joseph Worlich, un agricultor inglés del siglo XVII, en su obra Vinetum Britannicum, recomienda el agracejo como una fruta universal para uso doméstico. John Parkinson, en su libro Paradisi in Sole, 1729, advierte sobre el sabor agudo de las bayas, que es adecuado para pickles, encurtidos, en salmueras. El agracejo también tenía importancia en la medicina popular. Según el herbolario William Ellis del año 1741, las bayas tenían la capacidad de enfriar el estómago y reducir la fiebre. La decocción se usaba como tónico para calmar el dolor de muelas. El polvo de raíz se mezclaba en ungüentos. La madera del agracejo es de un amarillo brillante debido al alcaloide berberina. En la Edad Media se usaba para teñir textiles y cuero en tonos de amarillo y dorado. Los marineros llevaban ramitas de agracejo como amuleto contra el mareo. Durante siglos, el agracejo gozó de gran popularidad, hasta que fue señalado como cómplice de una de las mayores catástrofes de la agricultura, la roya del trigo. Resulta que el agracejo es un huésped intermediario del hongo, Puccinia graminis, que causa la roya del trigo. A partir del siglo XVIII, comenzaron a aparecer leyes que ordenaban la erradicación masiva de los arbustos de agracejo cerca de los campos de cereales para prevenir la propagación de la enfermedad. En los EU, esta campaña se desarrolló en el siglo XX y llevó a la desaparición casi total del arbusto del paisaje. Sin embargo, en la Edad Media,
Nadie era consciente de este riesgo, por lo que el agracejo seguía siendo un arbusto común, hasta que apareció la ciencia de las enfermedades de las plantas. Actualmente, el agracejo está regresando a jardines y parques como planta ornamental y utilitaria. La cocina iraní, turca y afgana utiliza las bayas, llamadas aroceresk, para preparar pilafs y otros platos, en los que su sabor ácido complementa excelentemente la carne y el arroz. En Europa, están reapareciendo el jarabe y la mermelada de agracejo. Además de su valor culinario, los científicos están investigando los efectos medicinales de la berberina, que tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Si buscan un arbusto decorativo que proporcione tanto protección como un colorido suministro de bayas, el agracejo es un candidato ideal. El agracejo también encontró su lugar en la literatura y el arte. La poesía persa lo menciona como un símbolo de amargura que se convierte en alegría cuando las bayas se ablandan. Los antiguos farmacéuticos europeos teñían jabones franceses con agracejo, y los confiteros preparaban con él caramelos agridulces. En los cuentos populares, se dice que quien come agracejo fresco sin azúcar estará ágil todo el año, pero quien lo añade al vino tendrá sueños llenos de colores. Aunque hoy algunas de estas historias puedan parecer exageradas, atestiguan la rica huella cultural que el arbusto ha dejado. En un momento, nos sumergiremos en el mundo de los setos espinosos, las flores blancas primaverales y las supersticiones nucleares que han permanecido como parte de las tradiciones populares hasta hoy. El espino albar, Bucrataegus monogyna. El con espino albar, o majuelo, Crataegus monogyna, se ha convertido en una parte inseparable del paisaje europeo. Es un arbusto de tamaño mediano, o un árbol pequeño con ramas densas y espinas afiladas, que en abril y mayo resplandece con miles de flores blancas. En la Edad Media, los espinos se plantaban a lo largo de los límites de las parcelas y alrededor de los pastizales para proteger los cultivos del ganado que pastaba. Gracias a sus espinas, creaban una barrera impenetrable y, al mismo tiempo, proporcionaban refugio a las aves pequeñas. El espino también estaba asociado con la festividad de Beltane, la celebración celta de la primavera y la fertilidad. En muchas regiones, las jóvenes se adornaban con coronas de espino en primavera y el árbol se consideraba la encarnación de la inocencia y la nueva vida. Sin embargo, el espino tenía un lado oscuro. El olor de sus flores contiene la sustancia química trimetilamina, que también produce el tejido humano en descomposición. Como resultado, en la tradición popular se creía que llevar flores de espino a casa causaba enfermedad o muerte. Por eso, las flores se dejaban fuera o se usaban solo para ceremonias al aire libre. A pesar de esto, la gente apreciaba las partes comestibles del árbol. Las hojas jóvenes, brotes y flores se comían como pan y queso, un apodo popular, o se añadían a las ensaladas. Los frutos, las majuelas, después de cocidos, se convierten en un puré agridulce rico en pectinas y vitamina C. Con las majuelas se hacía jalea, vino, vinagre e incluso ketchup de espino. La madera del espino es dura y resistente, por lo que se usaba para hacer mangos de herramientas, ruedas dentadas y astas para flechas. La gente también creía que el espino tenía propiedades protectoras. Se colgaban ramitas sobre la entrada para ahuyentar a los malos espíritus, y durante las tormentas se hacían cruces de espino. En medicina, las flores y hojas se usaban para tratar problemas cardíacos. Investigaciones modernas confirman, de hecho, que el espino contiene flavonoides y proantocianidinas que apoyan la salud del corazón. El árbol se convirtió en inspiración para muchas leyendas, incluida la de San José de Arimatea, quien clavó su bastón de espino en la tierra y éste brotó. Actualmente, el espino cumple funciones similares a las de hace siglos. Forma una parte importante de los setos vivos y proyectos de permacultura, ya que proporciona alimento a aves e insectos, estabiliza el suelo y crea límites estéticos. Con las majuelas se hacen mermeladas, vinos y tinturas. Los brotes jóvenes de primavera se pueden comer crudos. El espino sigue siendo un símbolo de primavera, fertilidad y protección. Y si lo encuentran en el paisaje, recuerden que anuncia no solo la llegada del calor, sino también las ricas tradiciones de nuestros antepasados. Al espino también se asocian varias costumbres interesantes. En algunas aldeas inglesas,
El 1 de mayo se erigía el maypole, palo de mayo, alrededor del cual se bailaba hecho con un tronco de espino. La gente colgaba cintas de colores en sus ramas y creía que les traería fertilidad. En Francia se hacían cuentas con el espino, que se añadían a los rosarios como talismán protector. El espino también servía como fuente de leña para ahumar carne. Su humo daba al jamón un sabor característico. Otro árbol que la sociedad medieval valoraba inmensamente por su poder protector es el serval. Sin embargo, este no se quedó solo en el simbolismo. Sus frutos de color naranja brillante aportan una bomba de vitaminas y una experiencia de sabor única. El serval de los cazadores, Sorbus aucuparia. El serval de los cazadores, Sorbus aucuparia, es característico por su tronco esbelto y su copa airosa con hojas compuestas por 9 pares de folíolos. En primavera florece con inflorescencias blancas y en otoño maduran bayas de color naranja brillante o rojo, que persisten en el árbol incluso después de la caída de las hojas. La gente medieval veía en él un árbol con poder mágico. En Irlanda, Gales y Escocia plantaban servales cerca de las casas para protegerlas de malos espíritus y brujas. En la mitología nórdica se cuenta que el dios Thor se salvó de ahogarse agarrándose a una rama de serval, con lo que el árbol ganó respeto como el árbol de la vida. En irlandés antiguo, al serval se le llamaba Fid nan Druad, que significa árbol mágico o del druida. En las ciudades y pueblos medievales el serval también tenía una función práctica. Se plantaba en las encrucijadas como punto de orientación y cerca de las casas proporcionaba sombra. Su madera es fuerte y flexible y se usaba para hacer mangos de herramientas como rastrillos, horcas, esquís y arcos. Las bayas tienen un alto contenido de vitamina C, provitamina A y antioxidantes, pero en estado crudo son amargas. Después de congelarse o cocerse, el amargor disminuye y los frutos se transforman en un manjar agridulce. Las recetas medievales combinan las bayas de serval con manzanas o membrillos. En Alemania se cocinaba con ellas Vogelbeergelee, jalea de bayas de pájaro. En los países nórdicos se añadían a salsas de carne. Las bayas de serval también se usaban para hacer vino y aguardiente. En Escandinavia se destila aquavit de serval. En algunas regiones de Polonia se hacía Jarzenbiak, un licor fuerte de bayas de serval fermentadas. Los frutos se secaban y se molían hasta convertirlos en polvo, que se añadía al pan. En la medicina popular, las bayas de serval se usaban para tratar problemas renales y reumatismo. El alto contenido de ácidos orgánicos favorecía la eliminación de toxinas. Las hojas de serval se usaban como forraje para el ganado. El serval sigue siendo un árbol importante hoy en día. En silvicultura se planta por el bonito color de sus hojas y para fomentar la biodiversidad. Las bayas son fuente de alimento para más de 60 especies de aves. Culturalmente, el serval sigue asociado con la protección y las buenas fuerzas. Se cuelgan ramitas sobre las puertas para dar suerte. En la gastronomía moderna, las bayas de serval se utilizan en mermeladas, jarabes, jaleas, pero también en destilados. Los establecimientos centrados en la cocina tradicional están descubriendo el serval como un ingrediente que da a los platos un sabor original y transporta a los comensales al mundo de las antiguas supersticiones y recetas. La madera de serval también se utilizaba con fines mágicos. En los países nórdicos se hacían con ella bastones rúnicos, en los que se tallaban símbolos protectores. Se llevaban como amuletos o se colocaban en los límites de la propiedad. En algunas regiones de los Alpes se hacía un té con la corteza de serval, que se suponía protegía de las pesadillas. Y como el serval fructifica abundantemente, se convirtió en símbolo de hospitalidad. Cuantas más bayas en el árbol, más generoso era el hogar. Después del vitamínico serval, nos trasladamos a la época de los banquetes renacentistas y los mercados árabes, donde las cortes reales olían a flores y especias. La estrella principal será una fruta que se transforma de piedra verde a manjar rosado, el membrillo. El membrillo, Sidonia oblonga. El membrillo, Sidonia oblonga, tiene forma de manzana o pera, pero su piel dura y vellosa y su pulpa muy ácida lo distinguen de sus parientes más conocidos.
El membrillo procede de la región alrededor del Cáucaso e Irán, y ya en la antigua Grecia se consideraba un símbolo de amor y fertilidad. Probablemente fue el membrillo, y no la manzana, lo que aparece en la leyenda del juicio de París. En la Edad Media, los membrillos se cultivaban en jardines monásticos y en cortes nobles, y su procesamiento se convirtió en un arte culinario. El gastrónomo David Karp señala que los cocineros combinaban el membrillo con pimienta, jengibre, clavo, canela y nuez moscada. Estas mezclas aromáticas transformaban la fruta dura en delicadas compotas y jarabes. Gracias a su alto contenido de pectina, los membrillos son una materia prima excelente para hacer jaleas y mermeladas. En Francia se hacía cotignac con membrillos, en Italia, cotognata y en España, dulce de membrillo, una pasta densa que se sirve con quesos. En Inglaterra, la mermelada de membrillo se llamaba marmalade. La palabra proviene del portugués marmelo, que significa membrillo. Las cortes de los Tudor y los Estuardo consideraban la mermelada de membrillo un afrodisíaco y la servían en banquetes. Los membrillos también se cocían con carne. Su acidez equilibraba la grasa de la caza y el cerdo. En la cocina árabe, la pulpa de membrillo se mezclaba con azúcar y agua de rosas y se servía con cordero. La literatura y la poesía a menudo presentan al membrillo. El poeta persa Hafiz compara la belleza de su amada con el aroma del membrillo. En Europa, el membrillo simbolizaba el matrimonio. A las novias se les servían pasteles de membrillo para que su unión fuera dulce. En la medicina medieval, las semillas de membrillo se usaban para hacer emulsiones y lociones para la piel. Sus cubiertas mucilaginosas suavizaban la piel. Las hojas se usaban para teñir telas de marrón, mientras que la madera tenía un uso similar a la del peral. Se hacían peines y pequeños utensilios con ella. Cuando el membrillo madura, adquiere un color amarillo brillante y un aroma intenso que recuerda a los pétalos de rosa. Después de cocida, la pulpa se tiñe de rosado a rojo debido a la reacción de los polifenoles y crea un jarabe aromático. Los cocineros modernos la aprecian por su capacidad de añadir textura y sabor a los pasteles de manzana o a los quesos. Se puede hornear, estofar, secar y confitar. Los cocineros turcos preparan ayva tatlusi, un postre de membrillos horneados servido con crema. En Marruecos, el membrillo se cuece en tajine, con cordero. El membrillo, por tanto, encarna la conexión entre la mitología antigua, la cocina medieval y la gastronomía moderna. El cultivo de membrillos requiere un lugar soleado y protegido. El árbol florece con flores rosadas en primavera y sus frutos maduran a finales de otoño. Aunque los membrilleros no son tan comunes en el paisaje como los manzanos, su cultivo trae la recompensa de frutos fragantes y una experiencia estética. Si les gustan las recetas antiguas y el aroma de las especias, el membrillo les devolverá al mundo de las cocinas medievales, donde se cocinaba con imaginación y sin prisas. El membrillo también se utilizaba para espesar comidas gracias a la pectina. Los cocineros medievales añadían puré de membrillo a las salsas como espesante natural, lo que hacía que la carne se uniera mejor con el jugo. Las semillas de membrillo se usaban para hacer pegamento casero para pergamino, que se utilizaba en la encuadernación. Algunos monjes las masticaban como caramelos refrescantes. Los membrillos se almacenaban durante todo el invierno en bodegas secas, donde servían como ambientador natural. Su aroma neutralizaba los olores. Estos pequeños detalles muestran que el membrillo no era solo un ingrediente de cocina, sino parte de la vida cotidiana. Nuestro siguiente árbol, sin embargo, conectó la gastronomía con la industria textil. Sus hojas alimentan a los gusanos, sus frutos dan tinte, y los árboles viven cientos de años. En un momento, descubrirán cómo la morera conectó la Inglaterra medieval, Persia y China. La morera, Morus nigra y Morus alba. El género de las moreras incluye varias especies, entre las que dominan la morera negra, Morus nigra, y la morera blanca, Morus alba. La morera negra es originaria de Asia Occidental, donde se cultivaba por sus frutos sabrosos y jugosos. Los romanos la llevaron a Europa y en la Edad Media se extendió por los jardines monásticos de toda Europa. Investigaciones arqueológicas en Londres han revelado semillas de morera en estratos romanos
y altomedievales, lo que sugiere que los frutos no se podían importar fácilmente y debían cultivarse localmente. Desde el siglo V hasta el XV, las moreras negras se plantaban en las abadías, donde proporcionaban sombra a los enfermos y frutos para las cocinas de los hospitales. Los frutos de la morera son blandos, similares a las zarzamoras, y tienen un intenso sabor agridulce. En la Edad Media se usaban en postres, para preparar vino y como colorante natural. Recetas en colecciones como The Form of Curry recomiendan triturar moras y usar su jugo para teñir gachas de arroz y otros platos. También encontramos menciones a las moreras en el vocabulario del abad Elfric del siglo X, lo que indica que en Inglaterra se cultivaban al menos desde esa época. El herbolario John Gerard, en su Herbal, describe la corteza de la raíz de la morera como amarga y caliente, adecuada para tratar problemas digestivos. La madera de la morera es flexible y se usaba para hacer cestas y objetos pequeños. Paralelamente, en Europa se desarrolló el cultivo de la morera blanca. Sus hojas son el único alimento para las orugas del gusano de seda, Bombyx mori, que crean los capullos de seda. El deseo medieval de seda llevó a la expansión de los huertos de moreras. En Bizancio, el emperador Justiniano financió la primera plantación de moreras para intentar romper el monopolio chino de la seda. En el mundo islámico, los campesinos cultivaban moreras y criaban gusanos de seda, convirtiendo la seda en un importante artículo comercial. Las ciudades-estado italianas como Florencia y Venecia, en los siglos XIV y XV, incluso ordenaban a sus habitantes plantar un cierto número de moreras en cada parcela. Los frutos de la morera también eran valiosos por sí mismos. Las moras negras tienen un característico sabor agridulce con un toque de vino y son ricas en vitamina C y antioxidantes. Sin embargo, son extremadamente delicadas de almacenar, se estropean rápidamente y no se pueden transportar fácilmente. Por eso, se quedaban en el consumo local y no pasaron al mercado globalizado. En la Edad Media, los frutos se consumían frescos, secos, fermentados para hacer vino o destilado, y se usaban para teñir telas. Las hojas de morera también eran medicinales. La decocción de hojas se administraba para resfriados y tuberculosis. Las compresas de hojas reducían la fiebre. La morera es símbolo de longevidad. Viejas moreras en Londres, por ejemplo en Sion House o Lambeth Palace, tienen más de 300 años. Los científicos han descubierto que algunos árboles pueden sobrevivir incluso más de 500 años si están protegidos de las heladas y los vientos fuertes. Hoy en día, las moreras se cultivan en jardines como árboles ornamentales y sus frutos encuentran aplicación en la vinicultura artesanal y la confitería. En los jardines de permacultura, las moreras son apreciadas por su rápido crecimiento y su capacidad de proporcionar sombra. Cuando prueben mermelada de mora negra, estarán saboreando el mismo sabor que disfrutaban monjes y nobles hace siglos. La morera también se convirtió en parte de la leyenda de amor. Según la antigua historia de Píramo y Tisbe, la morera blanca se tiñó de rojo con la sangre de los dos amantes desdichados. Esta leyenda explica por qué algunos frutos de morera son de color rojo oscuro. Simbolizan el amor trágico que superó las disputas familiares. En algunas partes de Asia, se creía que debajo de la morera vivía un dragón que guardaba un tesoro, y por eso los árboles no se dañaban. En China, la morera también se utilizaba como alimento. Las hojas jóvenes se cocían como verdura y se secaban para hacer té. Nuestro siguiente arbusto, sin embargo, tiene un carácter más agudo. Es espinoso. Sus frutos hay que recogerlos después de la primera helada y con su madera se hacían bastones legendarios. Vamos a por el endrino. El endrino, Prunus spinosa. El conan endrino, Prunus spinosa, es conocido por sus densas ramas espinosas y sus pequeñas drupas de color azul negruzco, que se llaman endrinas. En la Edad Media, el endrino era un pilar fundamental de los setos vivos. Según el British Wildlife Gardening Forum, los arbustos de endrino creaban barreras impenetrables alrededor de los campos y protegían los cultivos del ganado y los animales salvajes. El endrino florece con flores blancas a principios de la primavera, a menudo incluso antes de que broten las hojas. Esta escena inspiró muchos pronósticos meteorológicos primaverales, como cuando el endrino florece, es tiempo de sembrar cebada. En las supersticiones populares,
El endrino tenía una posición ambivalente. Se asociaba con el sufrimiento. La gente creía que la corona de Cristo fue tejida con ramas de endrino. Por eso, no se debían llevar endrinos a casa. Por otro lado, su madera se usaba para hacer los bastones irlandeses, shillelah, y las ramas pequeñas se quemaban para ahuyentar a los malos espíritus. Con el endrino también se hacía tinta. Sus ramitas se secaban y se cocían en una solución de sulfato ferroso y agallas de roble. La tinta resultante se usaba para escribir manuscritos medievales. Los frutos del endrino son extremadamente astringentes y amargos hasta que pasan por una helada. Después de congelarse, los taninos se descomponen y los frutos adquieren un sabor más pleno. En la Edad Media, las endrinas se recogían a finales de otoño y se usaban para preparar mermeladas, jarabes y destilados. El producto más famoso es el Sloe Gin, un licor tradicional británico. Las recetas antiguas aconsejan poner las endrinas en una botella de ginebra, añadir azúcar y especias, y dejar madurar la bebida durante varios meses. En el siglo XIX, las endrinas verdes se usaban para falsificar el vino de Oporto. Su color y taninos podían crear la ilusión de un vino tinto maduro. Los curanderos de la época del Renacimiento utilizaban el endrino por sus efectos medicinales. Nicholas Culpeper, en su manual, recomienda tanto las flores como los frutos del endrino para detener hemorragias, tratar la diarrea y calmar el estómago. La decocción se usaba como tónico. Las hojas se aplicaban sobre las heridas. Investigaciones modernas confirman que las endrinas contienen un alto contenido de polifenoles y antioxidantes, que apoyan la salud intestinal y de la piel. La madera del endrino es dura y pesada, y se usaba para pequeñas tallas de madera, clavijas o incluso mangos de cuchillos. El endrino es, al mismo tiempo, importante para la ecología. Crea densos refugios para las aves, proporciona polen a las abejas y sus hojas sirven de alimento a las orugas de algunas mariposas. En los jardines modernos, el endrino se planta como seto vivo en proyectos de permacultura y sus frutos se utilizan en la producción de mermeladas, jaleas, jarabes y, por supuesto, Sloe Gin. Cuando vean un arbusto espinoso con bayas azules, no olviden que detrás de su rudo exterior se esconde una rica historia, una conexión entre la tradición popular, la cocina y la medicina. El endrino también tenía su lado económico. En la Edad Media, sus ramitas se usaban para reforzar los setos vivos, ahorrando así madera. Los troncos pequeños se quemaban para hacer carbón vegetal, que era adecuado para la fragua. En Escocia, el endrino se usaba para teñir la lana de gris, y las leyendas cristianas dicen que cuando estalla la primera flor de endrino, significa el fin del invierno. Tales supersticiones ayudaban a la gente a entender el ritmo de la naturaleza. Nos espera ahora el capítulo final sobre un arbusto que era para la gente medieval, símbolo tanto de bendición como de amenaza. Se dice que sus ramas formaron parte de la cruz de Cristo, pero al mismo tiempo protegían las casas de las brujas. Sus frutos son de color negro violáceo y con sus flores se hace limonada. Vayamos al saúco. El saúco negro, Sambucus nigra. Si en primavera ven un arbusto cubierto de inflorescencias de color blanco cremoso, que huelen a miel y cítricos, probablemente sea el pana saúco negro, Sambucus nigra. Este versátil árbol o arbusto crece en los márgenes de los caminos, alrededor de las casas y en los bordes de los bosques. En la Edad Media, el saúco tenía un significado cultural especial. Según la leyenda, la cruz en la que Cristo fue crucificado se hizo con su madera. Y el traidor Judas, según otra leyenda, se ahorcó precisamente en una rama de saúco. Estas historias convirtieron al saúco en un símbolo de tristeza y, a veces, de maldición. Sin embargo, al mismo tiempo, la gente creía que el saúco protegía contra las brujas. Se colgaban ramitas y hojas sobre las entradas de las casas y establos para ahuyentar a los malos espíritus. Las creencias folclóricas describen un espíritu del árbol llamado la madre saúco. Antes de que alguien cortara una rama o arbusto de saúco, debía pedir permiso a la madre y prometerle una ofrenda en forma de leche o pan. Si no lo hacía, corría el riesgo de sufrir una desgracia. Estas tradiciones demuestran un profundo respeto por una planta que proporcionaba tantos beneficios. En el siglo XVII, se publicó el libro
The Anatomy of the Elder, la anatomía del saúco, que contenía cientos de recetas de diferentes partes del saúco, desde flores y bayas hasta corteza y hojas. El saúco era considerado en la medicina popular como la farmacia rural. La guía de plantas del USDA recuerda que en la Edad Media el saúco se conocía como el árbol sagrado, capaz de traer salud y longevidad. Las flores contienen flavonoides y se usan para tratar resfriados, tos y fiebre. Se hace con ellas té, jarabes, limonadas e incluso vino de flor de saúco. En los Países Bajos, las flores se fríen rebozadas como un dulce manjar. Las bayas, que maduran en otoño, son ricas en antioxidantes y vitaminas. Después de cocidas, se usan en mermeladas, jarabes y vinos. Especialmente en los huertos de Oregón, el saúco se cultiva a gran escala para la producción comercial de fruta. Todas las partes de la planta, raíces, corteza, hojas, flores y frutos, tienen su lugar en la medicina tradicional. Estudios etnobiológicos muestran que en el norte de Europa, el saúco se asociaba con seres sobrenaturales que requerían ofrendas. En la era moderna, sin embargo, esta dimensión mística se ha desvanecido y el saúco se ha convertido más bien en un fenómeno nutricional. Desde la década de 1970, en Suecia se ha extendido de nuevo la recolección de flores de saúco y la producción de jarabe, que se ha convertido en una bebida común. La limonada de saúco se vende en tiendas y restaurantes, y las bayas se añaden al muesli, yogures y destilados. Las bayas de color negro violáceo se usan para hacer tinte para telas. La madera es ligera y blanda, por lo que se hacen con ella instrumentos musicales y pipas. El saúco combina misticismo, medicina y gastronomía. Su capacidad para proporcionar material para herramientas, comida para personas y aves, y medicinas para los enfermos, lo hace único. En la Edad Media, la gente trataba al saúco con respeto y temor. Hoy lo vemos como una fuente de salud y sabor. Si alguna vez en verano huelen el embriagador aroma de las flores de saúco, tomen conciencia de que esta planta ha acompañado a la cultura europea durante miles de años. El saúco también tenía un uso artesanal. Con su madera se hacían silbatos y flautas, que tocaban los pastores en los pastizales. En algunas regiones, a esto se le llamaba silbar al saúco. Las ramas huecas del saúco se utilizaban como boquillas para fuelles, porque eran ligeras y resistentes. Las ancianas hacían tinte para textiles con las bayas de saúco y los apicultores usaban las flores en el hidromiel. Hasta hoy, una forma popular de hacer vino casero es la llamada becinca, vino de saúco, donde las bayas se fermentan con azúcar y jugo de limón. Conclusión. Hemos viajado a través de los siglos y visitado 10 tipos de frutas y arbustos que gozaron de popularidad en la Edad Media y que hoy sobreviven más bien en rincones olvidados de los huertos o en el recuerdo de recetas regionales. Desde el níspero con sus inusuales frutos marrones, que saben bien solo después del bletting, pasando por el serval doméstico y el mostajo con sus festivales y sidras, el cornejo rubí, la damascena conocida de las mermeladas, el agracejo ácido, el espino primaveral, el serval protector, el membrillo aromático, las moreras sedosas, el endrino espinoso, hasta el mágico saúco. Cada uno de estos árboles y arbustos cuenta una historia sobre cómo la gente utilizaba los dones de la naturaleza con la máxima creatividad y respeto. La fruta medieval está volviendo a primer plano de interés en la actualidad, no solo por su valor histórico, sino también por su capacidad para enriquecer la biodiversidad y ofrecer nuevas experiencias gustativas. El cultivo de especies antiguas puede contribuir a un paisaje más resiliente, ya que estos árboles y arbustos están adaptados a las condiciones locales y sustentan a una amplia gama de especies de insectos y aves. Al mismo tiempo, abren el camino hacia la soberanía alimentaria local y pueden inspirar a nuevas generaciones de cocineros que buscan ingredientes originales. El redescubrimiento de los frutos olvidados también trae consigo un renacimiento cultural. Cada festival del serval doméstico, día del níspero o celebración de la mermelada de Damascena une a las comunidades y demuestra que las tradiciones tienen su lugar en el mundo moderno. En este vídeo han descubierto que la fruta medieval no es solo una curiosidad de antiguos herbarios, sino una parte viva de nuestra cultura.
Quizás alguna de las especies les haya atraído tanto que querrán probarla o plantarla en el jardín. En un momento, revelaremos más temas relacionados con la historia y los tesoros naturales, así que manténganse sintonizados. Gracias por su atención y, si les ha gustado esta mirada al pasado, no olviden hacer clic en Me gusta y compartir el vídeo con sus amigos. Su apoyo ayuda a difundir el conocimiento sobre las especies de frutas olvidadas e inspira a otros a descubrir sabores tradicionales. Que el sabor de los frutos medievales les acompañe en su propio viaje gastronómico. Los diseños modernos de permacultura y la agricultura regenerativa a menudo se inspiran en prácticas antiguas. Los árboles frutales medievales nos ofrecen un modelo de cómo cultivar diversos frutos en un espacio pequeño y crear agroecosistemas resistentes a la sequía y las enfermedades. La conexión de árboles como el cornejo, el serval doméstico o el endrino con hierbas perennes y pastizales puede mejorar la calidad del suelo, proporcionar sombra al ganado y aumentar la biodiversidad. En tiempos de cambio climático, las variedades antiguas se revelan como un valioso recurso genético. Su tolerancia al calor, las heladas o los suelos infértiles puede ayudar a crear sistemas resilientes. Sin embargo, la conservación de estas especies también requiere el apoyo del público. Los huertos escolares, los huertos comunitarios y los parques públicos pueden servir como bancos de germoplasma vivos, donde se plantarán nísperos, moreras o servales. Apoyen las iniciativas locales que promueven la fruta antigua. Visiten festivales y compartan recetas. Cada uno de nosotros puede contribuir a que los frutos medievales no sean solo historia, sino parte de nuestro futuro. Finalmente, es necesario darse cuenta de que cada árbol plantado en el jardín es un paso hacia la revitalización de nuestra memoria cultural y hacia un futuro más sostenible. Un fruto puede inspirar a toda una generación.